Lección de escuela sabática. Lección 13. Para el 27 de septiembre 2025. El tabernáculo. Lee para el estudio de esta semana Éxodo 35, 1 al 36, 7. Génesis 1:1, Éxodo 36, 8 al 39, 31. Hebreos 7:25, Éxodo 40, 1 al 38, Juan 1:14. Para memorizar. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario, y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Éxodo 40, 34, 38. La principal tarea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y la nuestra hoy, era vivir en estrecha relación con el Señor, adorarlo, servirlo y representarlo correctamente ante los demás. Deuteronomio 4, 5 al 8. En el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron de Dios porque su pecado hizo que lo temieran. El pecado hace que los seres humanos teman a Dios, y este temor distorsiona nuestra percepción de su carácter. La buena noticia es que Dios tomó la iniciativa y dio el primer paso para zanjar esta brecha y reparar la relación rota al llamar al pecador a volver a Él. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. En consecuencia, nuestra misión principal es presentar correctamente el carácter de Dios, sus actos de amor y su justicia a quienes nos rodean. Cuando las personas se sientan atraídas por Dios y están convencidas de su amor, le entregan su vida y hacen lo que Él les pide, pues reconocen que solo desea lo mejor para ellas. El santuario demostró cuán cerca está Dios de la humanidad e ilustró la más grande e importante verdad, a saber, cómo salva a quienes acuden a Él con fe. Domingo 21 de septiembre, el sábado del Señor. Por mucho que argumenten erróneamente quienes se oponen a la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, diciendo que era solo para los judíos, el sábado fue apartado y santificado en el Edén. Ver Génesis 2, 1 al 3. O argumenten también erróneamente que los judíos oyeron hablar del sábado por primera vez en el Sinaí. Los judíos ya lo observaban antes del Sinaí. Ver Éxodo 16, 22 al 29. No hay duda de que ese día estaba muy presente en la vida del pueblo hebreo desde el principio. Lee Éxodo 35, 1 al 3. ¿Qué verdad fue reiterada aquí al pueblo en el contexto de la construcción del santuario? Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. El mensaje del sábado siempre ha sido y será quién es Dios y cuáles son sus poderosas obras. Ese día nos recuerda sus hechos como Creador y Salvador, y centra nuestra atención en Dios, quien desea morar con su pueblo. En este momento, el sábado y el santuario apuntan en la misma dirección, a la presencia de Dios en nuestra vida. El sábado de la Iglesia del Antiguo Testamento transmite un mensaje múltiple. Su esencia puede ser resumida en 5 puntos cruciales. Primero, Dios es el Creador. La Biblia comienza con esta asombrosa y fundamental proclamación, Génesis 1:1. El sábado es el memorial vívido de la creación realizada por Dios. Génesis 2, 2, 3, Éxodo 20, 8 al 11. De esta verdad, que Dios es nuestro creador, se desprenden todas las demás verdades bíblicas. 2. El Mesías vendrá. Esta esperanza se centra en la promesa de Dios acerca de la simiente, del descendiente que vencería a la serpiente, Satanás, y pondría fin al mal. 3. Dios establecerá su reino, cuyo anticipo es el sábado. 4. La salvación viene del Señor, y el pueblo de Dios da testimonio de que Dios es su Salvador y Redentor, y que la salvación es resultado solo de su gracia. 5. Dios es el juez último de todas las personas,
Quienes lo desafían persistentemente y lo rechazan no tendrán futuro, pero Él concede vida eterna por pura gracia a quienes lo aceptan como su Señor y Salvador. Según un dicho judío, el sábado guardó más a Israel que Israel al sábado. Aunque los adventistas probablemente no diríamos eso acerca de nosotros, ¿qué papel importante cumple el sábado en la vida de nuestra familia eclesial? Lunes 22 de septiembre. Las ofrendas y el espíritu. Lee Éxodo 35, 4 a 36, 7. ¿Qué importantes lecciones hay aquí para nosotros? Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, las cortinas para la puerta a la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien el Espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así los hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones los traía. Cualquiera que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron. Los príncipes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral, y especias aromáticas y aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que se hiciese, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Éxodo 35, 1 al 7. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella,
y tomaron de delante de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Para construir el tabernáculo se necesitaba una gran cantidad de materiales preciosos, y esto se consiguió gracias a las generosas donaciones del pueblo de Dios, que dio de todo corazón, de buena gana y con alegría. Dieron oro, plata, bronce, lino fino, piedras preciosas, telas especiales, madera de acacia, aceite de oliva, especias y muchos otros artículos necesarios. La gente también donó su mano de obra, pues muchos objetos específicos del tabernáculo y su mobiliario debían ser elaborados mediante su trabajo artístico y diligente. Además, los sastres debían confeccionar las vestiduras de los sacerdotes que servirían en el tabernáculo y del sumo sacerdote, cuyo elaborado atuendo incluía un pectoral y un turbante. Dios había bendecido abundantemente a los israelitas mediante los regalos que los egipcios les habían dado al salir de Egipto. Ahora era su oportunidad de dar ofrendas de gratitud por el liderazgo misericordioso y poderoso de Dios. Sus corazones fueron movidos a llevar a cabo esta obra para su gloria. El pueblo daba con tanta alegría y abundancia que se le dijo a Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Éxodo 36:5. Así que Moisés tuvo que detener sus donaciones, pues tenían material abundante para toda la obra y sobraba. Éxodo 36:7. Mediante la guía del Espíritu Santo, Dios equipó y capacitó al pueblo para construir con precisión el tabernáculo. Besaleel, Aholiab y otros fueron llenos del Espíritu de Dios. Éxodo 35:31, lo que significa que fueron dotados de habilidades, sabiduría y conocimientos artísticos para realizar perfectamente todo el trabajo. Era un proyecto enorme y había que hacerlo realidad exactamente según el modelo que Dios mostró a Moisés. Es significativo que el don del Espíritu Santo estuviera relacionado con las diferentes habilidades y destrezas que las personas debían emplear en la construcción del tabernáculo. Ser lleno del Espíritu no es un proceso mágico y no significa que haya fuerzas espirituales especiales dentro de los seres humanos. Dios capacita a sus seguidores para el avance de su causa, el cumplimiento de su misión y para que alcancen los objetivos divinos de manera adecuada. ¿Qué dones espirituales has recibido cuando fuiste lleno del Espíritu Santo? Recuerda que los dones espirituales solo pueden florecer cuando cultivas los frutos del Espíritu en la vida. Gálatas 5, 22, 23. Martes 23 de septiembre. El tabernáculo construido. Lee Éxodo 36, 8 al 39, 31. ¿Por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas? ¿Qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle? Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la altura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina, y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortina de pelo de cabra para la tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida.
y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 aparte, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para 2 espigas, y lo mismo para la otra tabla. Y para el lado del norte hizo otras 20 tablas y sus 40 basas de plata. Para el lado del occidente hizo 6 tablas. Para las 2 esquinas hizo otras 2 tablas, que se unían por arriba con tornillo. Así eran 8 tablas con 16 basas de plata, 2 por tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para cada lado y 5 para el occidente. Puso la barra del medio que pasaba por en medio de la tabla de un extremo al otro. Cubrió de oro las tablas e hizo los anillos por donde pasaran las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, con querubines de obra primorosa. Para él hizo 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, con sus capiteles de oro y bases de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de los mismos materiales, con 5 columnas, capiteles de oro y basas de bronce. Hizo asimismo la cubierta interior del tabernáculo. Hizo mesas y candelabros y todo lo necesario para el servicio. Hizo también el altar del incienso y el altar del holocausto, con sus utensilios y la fuente de bronce y su base. Hizo además el atrio con sus cortinas, columnas y basas, la cortina de la puerta y sus estacas con cuerdas. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlo entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus 2 extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engaste de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las pusieron sobre las sombreras del ephod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de la obra primorosa como la obra del ephod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura cuando era doblado, y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en el engaste de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también el pectoral, los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante, e hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Se hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul.
para que estuviese sobre el cinto del mismo ephod y no se apartase del ephod el pectoral, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hicieron también el manto del ephod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas de las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada, en la orla del manto alrededor, para ministrar, como Jehová lo había mandado a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de la tiara de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Moisés construyó el tabernáculo cuidadosamente y diligentemente según las instrucciones que había recibido del monte Sinaí. El texto bíblico enumera lo siguiente. Primero, el tabernáculo con sus diferentes telas, cortinas y partes, el arca, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente para el lavamiento y el material utilizado para el tabernáculo. Éxodo 39 describe el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. Los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales acerca del Evangelio, pues ilustraban todo el plan de redención. Las diversas ceremonias representaban, primero, cuánto aborrece Dios el pecado y cómo trata con él. Segundo, cómo salva a las personas arrepentidas. Tercero, cuál es el destino de los malvados. Y cuarto, cómo asegura Dios un futuro glorioso libre del mal. Dos servicios diferentes, pero estrechamente relacionados, eran celebrados durante el año en el santuario o tabernáculo, el servicio diario y el anual. Este ministerio en dos fases ilustraba cómo actúa Dios con el pecado y cómo salva a los pecadores. A través de los servicios diarios del santuario, Dios aseguraba a quienes se arrepentían que perdonaba sus pecados y les ofrecía la salvación por gracia. Para recibir ese don de la salvación, era necesario realizar ciertos sacrificios de animales cuya sangre señalaba la futura muerte del Mesías, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La confesión del pecado y la aceptación del manto de la justicia de Cristo era el centro de este don. Salmos 32, 1 y 2. De este modo, el pecador arrepentido recibía la seguridad del perdón y podía regocijarse en la salvación. El servicio anual, realizado durante el día de la expiación, demostraba cómo radica Dios el pecado, cómo resuelve el problema que éste representa y cómo asegura un futuro sin la existencia del mal. En la actualidad, el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial es otra expresión de la obra de Dios en nuestro favor y traerá la solución final al problema del mal. El santuario era un lugar destinado a adorar a Dios, alabarlo y expresarle gratitud. La adoración consiste en sostener nuestra relación con Dios, quien invita a los creyentes a esa comunión. Miércoles 24 de septiembre. La presencia de Dios en el tabernáculo. Lee Éxodo 40, 1 al 38. ¿Cómo percibían los israelitas la presencia de Dios? Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo.
Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor, y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo de reunión, y todo lo que está en él, y lo santificarás, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Los santificarás y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción será por sacerdocio perpetuo. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado, así lo hizo. En el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés levantó el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima, como Jehová lo había mandado. Tomó el testimonio y lo colocó dentro del arca, puso las varas y el propiciatorio sobre ella. Metió el arca en el tabernáculo, extendió el velo y ocultó el arca del testimonio según el mandato de Jehová. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte fuera del velo, y sobre ella puso los panes delante de Jehová. Puso el candelero en el tabernáculo enfrente de la mesa al lado sur del velo, y encendió las lámparas delante de Jehová. Puso también el altar de oro dentro del tabernáculo delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático. Colocó la cortina a la entrada del tabernáculo, puso el altar del holocausto en la entrada y sacrificó holocausto y ofrenda. Puso la fuente entre el tabernáculo y el altar, y puso agua en ella para lavar. Moisés y Aarón y sus hijos lavaban sus manos y pies allí, cuando entraban en el tabernáculo o se acercaban al altar. Así lo hizo Moisés conforme al mandato de Jehová. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar, y colocó la cortina en la entrada del atrio. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube lo cubría y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba en el tabernáculo, los hijos de Israel se movían, pero si la nube no se alzaba, no marchaban hasta que ella lo hiciera, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El último capítulo de Éxodo, Éxodo 40, describe la dedicación del tabernáculo, el acontecimiento culminante de la historia de Israel en el Sinaí y la entrega del Decálogo. La gloria de Dios es su santidad, su carácter y su presencia amorosa, que es la bondad misma. Su presencia llenaba el tabernáculo y se manifestaba de manera visible como la nube, la gloria o Shekinah. El libro de Éxodo termina haciendo hincapié en la presencia divina y su conducción mediante la nube durante el día y la columna de fuego por la noche. De una forma muy concreta y poderosa, el pueblo hebreo iba a experimentar no solo la realidad de Dios, sino también su presencia cercana y permanente mientras los guiaba. Moisés erigió el tabernáculo el primer día del primer mes del segundo año. También consagró todo, incluso a Aarón y a sus hijos, para el sacerdocio, con el aceite de la unción. Recorrió el lugar santísimo y el lugar santo y el atrio, dedicando todo al Señor. Mediante este proceso inauguró los servicios de todo el santuario. Moisés entró en el lugar santísimo únicamente durante la inauguración del tabernáculo. A partir de entonces, solamente el sumo sacerdote podía ministrar allí una vez al año, en el día de la expiación. El texto bíblico afirma en tres ocasiones que la obra de Dios estaba terminada. Primero, al final de la semana de la creación, Dios subraya la finalización de sus obras, Génesis 2, 1 al 3. 2. Al terminar el tabernáculo, el texto bíblico declara, y así acabó Moisés la obra, Éxodo 40:33. 3.
También se expresa esa idea cuando Salomón terminó la obra del templo en Primera de Reyes 7:51. Esta conexión entre la creación y el santuario de Israel apunta a la dimensión cósmica, al momento en que el Señor morará con los redimidos en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, que es el santuario de Dios. Apocalipsis 21, 2 y 3, comparar con Apocalipsis 22, 1 al 4. El hecho de que Dios llenara el tabernáculo con su presencia fue el gran clímax de los acontecimientos que comenzaron con el nacimiento de Moisés y continuaron con la derrota de los dioses egipcios durante las 10 plagas, con la huida de Egipto, con la derrota del ejército egipcio y finalmente con la revelación de Dios en el monte Sinaí. ¿De qué maneras puedes experimentar la presencia de Dios? ¿Por qué es importante que lo hagas? Jueves 25 de septiembre. Jesús habitó con la humanidad. Lee Juan 1:14. ¿Cómo es comparada la encarnación de Cristo con el tabernáculo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Jesús es un misterio que los redimidos estudiarán durante toda la eternidad. El apóstol Juan afirma que Cristo habitó con nosotros de forma tangible al encarnarse. En virtud de la encarnación, Jesús se asemeja al Dios del Antiguo Testamento, quien habitó con los israelitas en el tabernáculo del Sinaí y en el desierto mientras viajaban hacia la tierra prometida. Durante su encarnación, Jesús habitó con la humanidad. ¡Qué concesión tan insondable! El Dios eterno desciende hasta nosotros como uno de nosotros para asegurarnos que Él es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo 18:20, Jesús dijo que si dos o tres se reúnen en su nombre, Él estará allí en medio de ellos. Cristo está con su pueblo en virtud de la presencia del Espíritu Santo e invita a sus seguidores a estar en estrecha relación con Él. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Lee Apocalipsis 21, 1 al 3, que se nos presenta aquí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra, y Juan declara, He aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21:3. No hay templo en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:22. Porque toda la ciudad es el templo, el santuario de Dios. La longitud, la anchura y la altura de la ciudad son iguales, como lo era el lugar santísimo en el santuario, que tenía la forma de un cubo, con todos sus lados iguales. Esto significa que moraremos en la presencia inmediata de nuestro Dios durante la eternidad, en un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento. ¿Cómo podemos aprender a resistir hasta el final, en vista de lo que se nos ha prometido merecer al ministerio y la obra de Jesús? Viernes 26 de septiembre, para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado El tabernáculo y sus servicios. En el libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, página 356 a la 372. La construcción del santuario fue precedida por un acto divino de redención, a saber, la liberación de Israel del poder esclavizador de Egipto. A su vez, este acto fue seguido por la disposición de Dios para entrar en una relación pactual permanente con su pueblo. Sería el Dios de ellos y ellos serían su pueblo. Éxodo 6:7. El modo en que se relacionaría con él y unos con otros quedaba definido por la ley del pacto. El tabernáculo era verdaderamente un lugar de reunión, un lugar donde se reuniría Dios y los humanos. Fue sólo después de la redención y el establecimiento de una unión permanente con Dios a través del pacto que el pueblo tuvo acceso a Dios en su morada.
Comentario bíblico Andrews, tomo 1, página 264. Por su parte, el NG de White describe la finalidad de los servicios del santuario. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo, y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, la purificación final del universo del pecado y los pecadores. Patriarcas y Profetas, página 372. Preguntas para dialogar. El derramamiento de sangre era un elemento central de los servicios del culto en el santuario. Diversos tipos de animales eran sacrificados y su sangre era utilizada en casi todos los rituales allí realizados. ¿Qué simbolizaba la sangre y a qué apuntaban en la última instancia todos esos sacrificios? Por asombrosos que fuera el hecho de que Dios, el creador del universo, habitara en el santuario en medio de su pueblo, más asombroso aún es que viniera a habitar entre nosotros como uno de nosotros, como un ser humano. Eso en sí mismo habría sido una asombrosa expresión de amor, pero ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado, es decir, morir en nuestro lugar, ¿qué nos enseña esto acerca del carácter de Dios? ¿Qué nos enseña además acerca de cuánto desea Dios vernos salvados en su reino eterno? Lee Hebreos 8, 1 al 6. ¿Qué nos dice este texto acerca de cómo refleja el santuario terrenal lo que Jesús está haciendo ahora por nosotros en el santuario celestial? Te invitamos a estudiar y meditar. Que el Señor te bendiga. Esto ha sido Escuela Sabática Leída. Nos vemos la próxima semana en una nueva lección.